Buenos días, estamos aquí en Málaga, en el edificio de la Térmica, el cual antiguamente era la antigua Casa de la Misericordia. Este trabajo lo estamos realizando para la asignatura Historia de Educación Social de primero. Para ello hemos traído a Jesús Cuadrado, al cual le vamos a realizar una entrevista, ya que estuvo aquí estudiando cuando esto era la Casa de la Misericordia. Bueno, ¿por qué entraste al centro? Bueno, al centro entré por causa de aquellos tiempos, estaban las cosas un poquito mal económicamente, y entonces mis padres pues éramos 8 hermanos, 4 niñas, 4 niños, y ellos decidieron mejor meter a los varones en el colegio, ¿no? Éramos 3 al final que nos metimos aquí, y por eso fue el motivo, por cosas de economía y así, no fue por otro motivo. Muy bien. Bueno, y sabiendo esto, ¿sobre qué año entraste? Pues yo tenía aproximadamente unos 6 años, o sea que 67, así. 67, en 1967. Genial. Bueno, y aquí en el... 6 años tenía, 6 añitos. Pequeño. Bueno, ¿y cuál era la rutina diaria aquí en el colegio? Bueno, aquí la rutina era... Hombre, la impresión primera, tú imagínate con 6 años, quiero explicar eso, porque claro, la impresión que tú cuando vienes aquí, esto tan grande, las habitaciones tan grandes, yo era pequeñito, pues te quedas un poquito así, ¿no? Y la rutina, pues ya te puedes imaginar, levantarte temprano, una disciplina en hacer tu cama, tus cosas, ¿sabes? Asearte, te llevaban para abajo a las duchas, en fin. Esa era una rutina. Después en el colegio, que había los colegios aquí, igual que todo, su patio después de diversión y comida y así, nada más. Esta era la rutina de pequeño. Después cuando más grande, pues ya algunos salíamos a estudiar, incluso yo estuve estudiando en el conservatorio de aquí de Málaga y algunos estudiaban otras cosas, en fin, música también estuve en la rondalla, ¿sabes? Y la verdad que en ese sentido estábamos muy bien enseñados, vamos. ¿Y las personas que aquí se encargaban de trabajar con los niños, qué tal era? ¿Cómo era su relación con los niños? Bueno, en ese sentido hay muchas cosas, porque ha habido compañeros que lo han pasado bien y lo han pasado mal también, ¿eh? Yo no quiero hablar por otros, pero he visto situaciones muy dramáticas, sobre todo con los niños que se hacían pipí, que eso era para mí fue un shock, ¿no? Porque el trato así con la gente, con los niños encima que eran religiosas, pues claro, no era lo más correcto, desde luego. Pero había otras personas dentro de las que cuidaban a los niños que eran muy agradables. Sí, yo por lo menos quiero destacar a Sor Gracia, que era una persona muy agradable, muy buena, y a mí esa persona, esa monja, la tengo yo grabada, de lo buena que era, lo bien que se portaba. Había algunas muchachas también que quedaban como educadoras, ayudando. Yo estuve enfermo un tiempo, bastante tiempo, y me acuerdo de unas muchachitas que estuvieron, que por lo visto eran del colegio, pero se hicieron grandes y ayudaban. Y tengo buena relación, buena impresión de ellas también, ¿no? Hay otros casos después de educadores, pues tú sabes, la disciplina en aquel tiempo pues se permitía, por lo visto, entre comillas, pegarle a los niños, que yo creo que nunca se ha permitido, pero bueno. Y en ese caso algunos se pasaban, ¿vale? Bueno, y respecto a la distribución de los cuartos, ¿cómo era? Pues bueno, eso era por edades, iban por edades, niños de más pequeña, mayor y así, era una habitación muy grande, muchas camas y ya está, y la distribución era así, en ese sentido era por edades y los varones en un sitio, digamos, los chicos en un sitio y las chicas estaban en el otro sitio. Y ahora centrándonos más en los castigos, ¿te acuerdas si de alguno y de cómo era? Hombre, castigo, los castigos típicos te podían hacer poner, bueno, a mí me han tenido de rodillas con los chinos en las rodillas, castigado, que eso hace daño, y más a un niño.
Y eso no eran castigos brutales, la verdad, porque no es para tener a un niño así con las piedras en la rodilla y aguantando ahí, ¿sabes? O algunas veces te pegaban, algunos, cuando eso, pero castigo así, a veces castigaban también de no salir los fines de semana o de no hacer excursiones, cosas así, ¿no? Yo ya otra cosa, si ha habido otras cosas, no, Claro. no lo sé, ¿no? Pero ha habido... Después yo he tenido mis experiencias, ¿no? También en cuanto a castigos así, pero la verdad que he sido una persona que me he tenido que revelar un poquito, ¿no? A pesar de ser niño, ha habido castigos que te han sentido tan ofensivos que he tenido que reaccionar, ¿no? Y he tenido que agredir y tirar cosas a la persona esa. En fin, yo he tenido mi política, mi historia, ¿vale? En ese sentido. Cuando vives así, llega un momento que tienes que sobrevivir. Entonces tú sobrevives. A base de eso, de hacerte fuerte, de buscarte la vida como niño, con juegos, con cosas. Hay muchas fotos que se hicieron aquí en el colegio, en el tiempo que yo estuve, gracias que se compró una máquina de fotos con mi hermano, compramos una máquina de fotos y la usamos para hacer fotos. En aquel tiempo, como no había móviles, eso era un bombazo, tenía una máquina de fotos para revelarla. Y entonces hacíamos como una venta nosotros de las fotos y eso. Y hay muchas fotos por ahí que están corriendo en ese sentido, ¿sabes? O sea que tú, imagínate, en esas cosas, en ese tiempo, pues tú te buscabas un poquito la vida con los niños, con los cromos, los cuentos, en fin, de todo lo que podía. Cosas típicas De la época. Sí. Bueno, ¿cómo se cubrían las necesidades básicas aquí en el colegio? En plan, juguetes, ropa, alimentos. En ese sentido, bien. A veces había cositas, a lo mejor la comida que se quemaba y tal, y tenías que comer, pero en ese sentido no tengo quejas. Era bueno, ¿eh? Estaba bien, no había incluso como un pequeño bar, que tú a veces te podías comer un bocadillo si tú traías un poquito de dinero. Y en cuanto a... Yo a veces me he quedado algunas navidades, no ha habido problemas, me han regalado cosas, lo hemos pasado bien, había cine, cultura, en ese sentido está muy bien. No tengo ninguna queja por eso, ¿sabes? Y con el tema de los regímenes de visitas con la familia y eso, ¿cómo se procedía? Bien, tú podías venir a visitar, había unos horarios, yo no recuerdo bien los horarios, ¿no? Había unos horarios que tú podías venir, los fines de semana a veces venían mis padres, pues estaban en Estepona, y entonces era un poquito... Pero cuando venía, pues tú sabes, venía el fin de semana, nos salíamos a lo mejor el domingo por aquí, dar una vuelta, y después te traían, después las vacaciones, pues si tú podías, pues te llevaban de vacaciones también, en verano. A veces me ha tocado salir, otras veces pues me ha tocado quedarme también, ¿sabes? En el régimen tú tenías libertad de entrar y salir, ¿sabes? En eso sí. Bueno, me dijiste que estaba en el colegio y que aprendías allí. Pues mira, yo en del colegio, bueno, no tengo aquí lo de la escolaridad, pero se hacían, en eso tengo muy buenas impresiones, ¿no? Y muy buena experiencia, porque si tú querías ir aplicadito, podías aprender cosas y tenías posibilidades. Yo creo que más que estando en la calle, porque aquí ha habido gente que han tenido unas posibilidades gracias al colegio. Y en eso pues yo he podido tener, incluso me dieron unos regalos, porque una vez saqué diploma de honor en el colegio y cada año hacían como un espectáculo, ¿no? Con los niños, y después los niños más sobresalientes pues les daban, que me regalaron un Times, un reloj automático en aquel tiempo, que ya era una cosa, un bombazo, porque un reloj de eso era ya un regalo grande, ¿no? Y en eso te motivaban, ¿no? Y después, si tú querías estudiar, como yo, que estuve estudiando música, o estuve en la rondalla también, pues en eso estaba muy bien, ¿sabes? En enseñanza y todo, y si tú querías estudiar, pues ya te sacaban fuera, que iba al colegio al lado de la Rosaleda, como el instituto, creo que de Franco, ¿no? La Rosaleda. Por allí iban algunos, otros iban al conservatorio, otros, en fin, que en ese sentido, perfecto. No tengo ninguna queja, vamos. Bueno, y ahora te voy a preguntar por alguna anécdota más significativa que hayas vivido aquí que recuerdes.
Hombre, anécdota te voy a decir una cosa, una experiencia muy buena y una buena solución que encontraron, y lo tengo que decir, fue gracias a mi padre que denunció lo que he dicho al principio, el maltrato hacia los niños que se hacían pipí en la cama, era muy escandaloso, te hacían decirles cosas, los ponían en pasillos, los mandaban con agua fría, y lo puedo decir porque ha sido algo directo, ¿no? Claro. Entonces nadie puede decirme que no. En ese sentido, mi padre, cuando ya se enteró, pues fue a denunciarlo a la Diputación y hubo una movida aquí muy grande. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba enfermo y vino una presidenta que era de la Diputación, que me trajo regalos allí a la habitación y me dijo que mi padre había movido todo, y gracias a eso pues ya se hicieron unos estudios, ya vinieron psicólogos, algunos tenían problemas psicológicos, otros físicos, ¿no? Claro. Y ya se trató la cosa de otra manera. Se empezó a abordar el problema, abordar así, el ¿no? problema de manera correcta, no a lo bruto, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya hubo un cambio, que ya empezaron a venir educadores, ¿sabes? Claro. Ya eran personas como vosotras, Más formal. lo que estáis estudiando, y vinieron personas así aquí como educadores. Las monjas quedaron un poquito al margen, y en ese tiempo yo ya me fui, ¿no? Cuando Claro. después, al cabo del tiempo, vine, había monjes, una cosa así, ya no sé, un poquito más Más o de menos, ¿en historia. qué año te fuiste? ¿Lo recuerdas? Sí, yo tendría 13 años así, creo que estuve 6 años así por aquí. Vale. Unos ¿Y 13. alguna anécdota así más divertida Hombre, o graciosa que hayas pasado con los niños? Algo que diga otra. no sé, experiencia así, yo la verdad que me lo pasaba bien con algunos amigos, que incluso tengo fotos, nos pasábamos bien en el parque, que había unos parques por aquí, después había unos clubes aquí para leer, en eso yo me acuerdo bastante y me gustaba, ¿sabes? Anécdota no sé, hombre, una anécdota así que, claro, estábamos metidos en un colegio de monjas, todo Claro. era muy, ¿no? Sí. Muy así, un poquito de aquella manera, ¿no? Y claro, yo me acuerdo una vez que estaba haciendo como de monaguillo, y no sé, aquello, la curiosidad de los niños, ¿no? Y entonces pasando por una habitación, y ahora veo una monja, que yo la conocía, veo a la monja vestida de calle, así con la falda, y me quedé, pues imagínate, ¿no? Porque tú, como siempre las vías así, y me quedé así impresionado, ¿no? Porque siempre las veía con aquello así, con esos atuendos, tapada y tal, y cuando la veo así, vestida de calle, me quedé un poquito así alarmado, ¿no? Y entre los chavales lo comentábamos, que yo he visto esto, aquello, pero bueno, era una cosita así, en fin, para nosotros era un poquito raro, ¿no? Ver esto, ¿no? Claro. Fue una impresión, ¿vale? Después ya en cuanto a experiencia mía, yo no he tenido ese problema así puedo decir en general que he vivido una vida en el colegio que he podido sobrevivir, he podido aguantar algunas cosas y en general bien. Pero yo sé de algunos que lo han pasado fatal, muy mal, ¿no? Porque a lo mejor han sido niños más débiles, a lo mejor de carácter, de lo que sea, ¿no? O no han sabido sobrevivir en esa circunstancia. Y claro, hay momentos muy desagradables, ¿no? Así de que cuando tú ves una monja que en teoría te tiene que representar a Dios y recibe un trato, ¿sabes? Claro. Tan mal, pues a veces te queda un poquito impresionado, ¿no? ¿Crees que esta experiencia te ha marcado a ti en tu vida? Ha habido cosas buenas y cosas malas, pero sí, claro, ha marcado un poquito. Claro. La verdad que no para mal porque claro, a veces uno tiene que superarlo, a veces hay otros que a lo mejor pues no han podido superarlo porque han pasado una situación más difícil, Claro. pero yo en general no me ha afectado, es más, en cierta manera la disciplina que se ha impartido aquí pues también es buena, ¿eh?
También es buena tener te sirve después en tu vida un poquito a ser más fuerte, más a tomar las cosas, sobre todo las cosas de la ley, pues las asumen más rápidamente, ¿no? Claro. Que otras personas que han vivido, ahora los jóvenes a lo mejor viven un poco que nadie los mande y que nada de esto, ¿sabes? Pero en ese sentido, bien. Genial. Jesús, para terminar, ¿hasta qué edad sabías si se podían entrar aquí los niños? ¿Hasta qué edad podían estar? Porque tú saliste con 13 años, pero ¿hasta qué edad era la que se- ¿Podían quedarse? Sí. Pues aquí me parece que te podías quedar hasta los 18 así, creo. Porque después ya salía como a pisos de esto de, creo que pisos tutelados, ¿no? tutelados o algo así, ¿eh? Yo creo que hasta esa edad te podían quedar, ¿sabes? Y bueno, curioso es que una cosa curiosa también de uno de los chavales así que se quedó muchos años fue un tal Castillo, ¿no? Que por lo visto me he enterado que fue algo también de aquí como que llegó a ser el director del colegio también, ¿no? De ser niño. O sea que hay muchas cosas curiosas, ¿no? Ve gente así, que, bueno, digo, mira, hay que ver la historia, ¿no? La vida, lo que da. Pero bueno, después cuando salían, si eran, la verdad que pude tener un encuentro con algunas así y la verdad que les sirvió mucho, les ayudaron mucho en este sentido, ¿eh? A encontrar trabajo, a estar bien situados, a tener posibilidades de estudio, en eso muy bien. Bueno, y ya vamos a ir terminando. En una preguntilla más. Las habitaciones, ¿cuántos niños más o menos dormíais por habitación? ¿Lo recuerdas? Yo es que había habitaciones más grandes, más pequeñas, yo creo que, no sé si 60 niños así, o creo que sí, unos 60 niños, no sé si más, había. Ujú. En eso, después había unas habitaciones pequeñitas en las habitaciones así, que eran para niños, que yo por eso te digo que estuve, porque yo tuve hepatitis aquí, y entonces me tuvieron que aislar, porque en aquellos tiempos pues me tuvieron que aislado en una habitación, que había especiales para eso, ¿no? Pero más o menos, te digo, 60 niños aproximadamente, ¿eh? Y en total yo no sé cuántos niños habíamos. Claro. Después ha habido una mala experiencia también, han sido personas que en aquellos tiempos, que hablando de la educación y esto, la disciplina de niños que habían nacido aquí, bueno, casi nacidos, venían de la casa cuna aquí y después terminaban como educadores. Imagínate tú, Claro. si han recibido palos, dan palos. Claro. Y había uno en especial, no quiero decir el nombre, Sí. pero ese era muy malo, vamos, al final lo tuvieron que sacar a causa de esto de mi padre, pues todo esto lo estuvieron analizando Claro. y echaron a esta persona, claro, que después me he enterado que encima está trabajando en un centro, ha estado trabajando en un centro que yo no sé qué hacía esa persona ahí, pero bueno, Claro. así son las cosas, ¿sabes? ¿Cuántos educadores había por niño? ¿Lo recuerdas? Yo recuerdo así que había como, para todo el colegio, creo que había 4 educadores, aparte de los profesores, ¿no? Profesores de las clases. Pero creo que eran 4. Las monjas también me ayudaban, ¿no? Pero 4 educadores habría así. ¿Y cuántos niños más o menos había en total en todo el colegio? No te sé, quizá 400, 300. Ujú. No sé, creo que más o menos. Sí, ¿no? Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, ahora no hay colegio así, pero sí estáis también preparándose para ser educadoras, ¿no? Entonces lo más importante es una buena actitud con los niños, ser paciente, porque yo valoro eso en las monjas que me trataban así, es lo que yo aprecio y lo que yo recuerdo, los profesores que te motivaban, que sobre todo había uno muy bueno que era don Manuel, que me acuerdo que por acertar las preguntas, pues después tú ibas pasando de los buenos, te llevaba a ver el partido de fútbol del Málaga, el fin de semana, en fin, cosas que tú recuerdas buenas, ¿no? Que no hay que ser agresivo con los niños, ni mucho menos, ¿sabes? Claro. Disciplina ninguna, la disciplina, por desgracia, no se permite y punto, y no es bueno, y menos mal, ¿no?
Pues sí. La disciplina, se puede disciplinar a un niño con una actitud tuya hacia un rechazo a lo que ha hecho y que el niño vea que está mal y ya está, una recompensa de algo y ya está. En fin, Genial. que os vaya bien a vosotras también. Igualmente. Y esto que ha pasado, la vida que yo he recibido, yo creo que los niños de antes que yo, por lo que yo he escuchado, todavía era peor. Era peor. Entonces fue poquito a poco mejorando y ya está. Pues sí. Así que muchas gracias y adiós. Aquí tenemos el Colegio de la Misericordia, la entrada y lo que hoy día es la térmica. Recuerdo bueno para algunos, recuerdo malo para otros, pero que marcó un principio y un final en la vida de estos niños.